El primero es seguir creciendo, seguir aumentando. Discúlpeme un momento, ministro, pero es que acaba de saltar una noticia esperada, no menos triste por eso, de última hora. Ha fallecido el Papa. Marta Ita, redacción. Bueno, lamentar por supuesto esta noticia y desearle que descanse en paz. No puedo nada más que decir que para toda la familia cristiana pues es un momento, entiendo que muy triste. Y ahora tengo muchísimas preguntas, pero sé que tú tenías una estrecha relación que te ha ayudado mucho a mantener tu iglesia abierta. Porque en teoría vamos a hablar de algo tan importante en el día de hoy como es la muerte del Papa Francisco. No por esperada ha sido, pues siempre merece toda la consideración, no solo por la muerte de un ser humano, sino porque para la comunidad cristiana pues es un referente. Así lo contaban en el canal de la Iglesia. Compañera Ángeles Conde, lunes de Pascua, día de fiesta grande también hoy, el que se celebraba en Roma, donde se siguen congregando a esta hora, a las 2:21 del mediodía, los fieles después de la muerte del Papa Francisco y desde donde nos siguen llegando noticias. Acabamos de conocer que el traslado del cuerpo del Papa a la Basílica Vaticana, esa que ven a San Pedro, para ese homenaje de todos los fieles, podría tener lugar el próximo miércoles, pasado mañana, día 23 de abril, por la... Bueno, dicen los de... Me gustó que fueran los de Iglesia y yo sé que ahora no lo hemos visto, pero seguramente el señor Antonio Jiménez haría un especial y solamente estaría algún representante de la conferencia episcopal, porque es lo que corresponde, incluso puede que estuviera el presidente, pero a los que sacaron para levantar la programación fue a los de Iglesia, que son un programa que es puramente religioso, un programa totalmente inofensivo y que es básicamente para hablar de las noticias de Iglesia sin ningún tipo, digamos, de controversia. Y fueron los que estuvieron haciendo el programa especial del Papa. Carla, buenas tardes. Hablando del tema. Bueno, le pregunto, señor Real, antes de entrar un poco en el papel de los medios, ¿tiene usted es el tercer Papa que enterramos los de nuestra generación, dado que asumo que ni usted ni yo estábamos vivos cuando falleció Juan Pablo I, así que entiendo que es el tercer Papa que enterramos. ¿Tenía usted algún perfil o era distante en todo lo que pudiera representar el Papa Francisco? A mí este Papa tengo que reconocer que es de los papas que he conocido el que más me ha gustado. Creo que es un Papa, fíjese, mire, yo siempre hablo de la Iglesia actual, que la sociedad evoluciona así y que la Iglesia evoluciona así. Y que a veces están más separadas, al final son dos líneas que se van separando cada vez más con el tiempo. Creo que este Papa contribuyó a reducir esas distancias entre sociedad e Iglesia que cada vez van más separadas. Es decir, creo que logró acercar la Iglesia a la gente que no está tan cerca normalmente de la Iglesia, incluso gente agnóstica o atea. Creo que valoró muy positivamente este Papa. Fue un Papa, desde mi punto de vista, con un mensaje muy, muy positivo, un mensaje muy abierto, un mensaje que yo es el que siempre he considerado que es el que debería dar la Iglesia. Y al que creo que no sé si le faltó tiempo, es un Papa que entró, bueno, ya mayor, con 78, 76 años, bueno, como cualquier Papa, evidentemente, pero a mí me da la sensación de que, aunque sean 12 años, a mí se me han pasado muy cortos, que ha durado muy poco y que podía haber hecho algo más, que al margen de las palabras y del mensaje, que me parece algo fundamental en un Papa, hubiera agradecido algún hecho más. Pero por lo demás creo que es un Papa muy positivo y que debería marcar la estela de próximos papas. Se viene hablando de que, no me alargo más con este tema, de qué papas pueden venir. Ahora mismo se hablan de los dos italianos, se habla del húngaro, que es más del estilo conservador, y se habla del filipino, que no me acuerdo cómo se llama, que usted bien lo tendrá en su cabeza, que dicen que sigue una estela muy parecida al Papa Francisco. Yo creo que es lo que hace falta. Fíjese que ahí, claro, yo no voy a ser objetivo, pero el cardenal Tagle, que es al que usted está haciendo referencia, Filipinas es el país más cristiano que hay en Asia, un continente que no es fácil para el cristianismo, ¿no? Con lo cual sería muy interesante. También hay gente que dice que podría ser una oportunidad para un papa africano, ¿no? Pero que yo confieso que en la parte de Filipinas sí me parecería que sea muy interesante. Hay que recordar que el Papa Francisco era la primera vez que hay un papa en América Latina.
a lo mejor puede, siendo conservador, decir que vuelva a Italia, donde ha tenido que estar siempre, pero tampoco sería interesante la experiencia de decir, oye, ¿por qué no un papa que venga de Asia? Que es otra cosa que nunca ha pasado, donde la comunidad cristiana es menor, pero está presente. Pero hay un episodio mediático muy curioso que yo entiendo que la intención es buena. ¿Sabe usted que el periódico La Razón es el periódico dirigido por don Francisco Maruenda y presidido por don Mauricio Casals? Ya sé usted. Sí, la portada, ayer, ¿no? Claro, ayer, anteayer, mejor dicho, el Papa apareció para hacer el Urbi et Orbi cuando sabía que estaba muy mal. Claro, el titular, y supuestamente el titular corresponde al director, es decir, al señor Maruenda, o en todo caso al presidente, el señor Casals, fue este que pueden ver ustedes en la esquina, que no sé si era el más adecuado porque salió justo el mismo día en que su santidad el Papa fallecía. Dicen, he oído mensajes en Twitter de que La Razón se ha marcado un roncero, básicamente, que es, pues es gafar, es decir algo y que suceda lo contrario, básicamente, pues eso. No sabía que Roncero tenía fama de gafe. Bueno. Sí, sí. Es curioso porque La Razón no es un periódico para titulares religiosos. Suele usarse el titular que todo el mundo le ha puesto, es el Papa reaparece para hacer el Urbi et Orbi. Pero claro, justo usa el término el Papa resucitado. Hombre, es que habiendo pasado el domingo de resurrección era muy, muy tentador no ponerlo, ¿sabe usted? Entonces, el juego de palabras parece casi más de un diario deportivo, ¿qué quiere que le diga? Pero La Razón no quería desaprovechar la ocasión. Hubo un titular que me hizo mucha gracia. Yo cuando fue elegido Papa el Papa Francisco, que me acuerdo que nos quedamos toda la redacción hasta la noche, porque dijo algo que no lo entenderán ahora, pero en aquella época en los digitales hacíamos periodismo de ese tipo y muchas veces, oye, pues hoy toca quedarse, porque teníamos que hacer las noticias de qué Papa salía elegido. Y estábamos ahí toda la redacción, Roberto Marbanjo y tal, y me acuerdo que yo tenía el teléfono al señor González Bedoya, que era el que hacía el jefe de religión del diario El País, porque tenía comprometido con él que la primera declaración cuando se subiera el Papa era de él para que pudiera subir la nota a las 12 de la noche, ¿no? Que era un poco lo que estaba, ¿no? Y cuando se había elegido que el Papa era el Papa Bergoglio, el redactor jefe, que es don Luis Valcárcel, que es nacido en Argentina, escogió este titular. Dios es argentino, Bergoglio Papa. Le confieso que yo en ese momento no lo entendí porque era muy ignorante ese tipo de temas y me pareció un poco atrevido. Digo, yo soy argentino, ¿no? Y mi padre me dijo, tu jefe es argentino, ¿verdad? Y digo, bueno, Valcárcel es nacionalizado en España, pero sí nació en Argentina, tal. Digo, eso explica todo. Porque a él le gustó mucho el titular. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, hay una frase que es llamar a Messi Dios y también a Maradona Dios. Entonces, lo de Dios es argentino se ha dicho de Maradona y de Messi ya muchas veces. Pues esto es un titular que se ha utilizado muchas veces para hablar de Maradona y de Messi, pues para utilizarlo con el Papa. Este fue el titular que me dio el señor González Bedoya de es jesuita tal. Bueno, sabemos los jesuitas también que dentro de lo que es la Iglesia, pues hacia qué lado van, ¿no? Qué tipo de camino cristiano llevan. Pues son los progresistas. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Así se presentaba anoche al mundo el Papa Francisco. Habían pasado poco más de 24 horas desde el inicio del cónclave. Argentina ha vivido una situación tremenda hace no mucho tiempo de asesinatos sistemáticos planificados. Algunos de ellos, las víctimas, eran también personas religiosas. Y lo que le acusan las madres de la Plaza de Mayo, que son las herederas o las que testimonian, digamos, la muerte de sus hijos y sus nietos, es que este hombre pudo haber sido beligerante y no lo fue. Guardó silencio. Tuvo una cierta connivencia incluso, desde luego no fue beligerante ante algo que era evidentemente, estaba el no matarás, aunque solo fuese eso tan elemental, ¿no? Está en línea Alicia Oliveira, fue defensora del pueblo. ¿Qué nos puede decir respecto al rol que jugó Bergoglio en aquellas épocas tan duras y terribles? Había un muchacho que tenía serios problemas y estaba muy fichado, razón por la cual no podía cruzar la frontera. Jorge le dio su documento, es decir, que cruzó la frontera con la cédula de identidad de Jorge Bergoglio. Si a usted le parece que esto no es jugarse en plena dictadura, no sé qué es jugarse. El Papa es el primero que llega a ser Papa con el otro Papa anterior vivo, que esto no había precedentes. Y un anterior Papa que se ha ido, al parecer,
porque era insostenible o porque no ha sido capaz de luchar contra unos problemas que él ha visto, de financiaciones irregulares, de escándalos sexuales. La pregunta será qué va a ser capaz de hacer este nuevo Papa ante esa situación heredada del anterior que ha dañado la imagen de la Iglesia. Se ha ganado el respeto y el cariño de los argentinos y que pienso que es una persona que nos ayudará a volver a lo más esencial, que es al Evangelio. Con lo cual, de pronto, cuando le vi aparecer por el balcón, dije, bueno, pues tenemos un Papa que nos ayudará a simplificar toda la administración vaticana y, sobre todo, le escucharemos hablar claro, como lo ha hecho siempre. Yo creo que ahí compartimos los dos nuestra aversión al clan Kirchner y a todos los que están alrededor. Es una ironía que ayer Cristina le mandara un mensaje diciéndole que trabajara por la justicia y la paz, cuando él siempre le ha denunciado la injusticia institucionalizada que hay en Argentina. Hubo una película, por cierto, que no sé si usted ha visto, está en Netflix, de dos papas que jugaban un poco a especular por cómo pudo ser la relación entre ambos, ¿no? Entonces representaban el momento en el que el Papa Francisco le pide la renuncia porque se ha visto que el Papa Francisco, mejor dicho, el cardenal Bergoglio, le había pedido a Ratzinger, es decir, a Papa Benedicto, que dejara de renunciar, que quería retirarse, y otro, no renuncie. Y entonces la película, de hecho, él cuando se convierte en Papa ya tenía preparada la residencia donde se iba a retirar. Y entonces aquí la película pone la idea de que como que el Papa Benedicto no le quería que renunciara porque eso iba a dejar mal a la Iglesia. Si queda que se va el obispo aperturista, va a quedar que es culpa mía. Y entonces sacaron un diálogo ficticio de cómo pudo ser ese diálogo de quiero dimitir, no quiero que dimitas. Tengo problemas de pulmón, lo sé, pero nació así. No le ha dado problemas desde entonces, ¿no? Está en su expediente. Bien. Claro, sí, eso está bien. Por favor. Sí. Usted ha sido uno de mis críticos más duros y muchos aspiran a ese título. Yo nunca he hablado mal de usted. No, directamente no. Pero se niega a vivir en el Palacio Oficial de los Cardenales Arzobispos. Demasiado lujoso, muy grande. Al ser tan puro y sencillo da a entender que no vivimos con suficiente humildad. ¿Puede uno vivir con la suficiente humildad? ¿Y lo del matrimonio sacerdotal? Tergiversaron mis palabras. Dije que el celibato puede ser una bendición, pero también una maldición. ¿Y sobre la homosexualidad? Todo lo que dije fue que... ¿Volvieron a tergiversarlas? La sacaron de contexto. Entonces le sugiero que le diga a la prensa lo contrario de lo que quiere decir. Así habrá más posibilidades de que lo citen correctamente. Creo que da abiertamente los sacramentos a aquellos que están fuera de la comunión. A los divorciados, por ejemplo. Yo creo que dar la comunión no es un premio para los virtuosos. Yo sé que hay mucha gente de la comunidad que no le gustó este tipo de juegos, pero el cine es así, son figuras populares y a mí no me parece mal que el que haga esta película quiera tomar sus licencias. También tiene que estar dispuesto a asumir que haya gente que diga, esos diálogos es imposible porque yo pienso que nunca dirían esto o esto otro, ¿no? Entonces lo que está jugando es plantear la imagen de iglesia conservadora versus iglesia aperturista. Evoluciona, se mueve, oye en el medio, la verdad y la vida. ¿Dónde encontrarle si se moviera? ¿En el viaje? Está hablando su ego. Quiere saber más que nadie. Soy argentino. ¿Sabe cómo se hace el jardín? ¿Dónde se presentaré? Destruían nuestro planeta. Mientras la desigualdad crecía como un cáncer, nos preocupábamos de si debíamos o no decir la misa en latín. O si las chicas podían hacer de monaguillos. Levantamos muros a nuestro alrededor y todo el tiempo el peligro estaba dentro con nosotros. ¿De qué está hablando ahora? Creo que sabe de lo que estoy hablando. Bueno, lo dejo para que quiera ver la película de Dos Papas. Lo ponía porque es un poco, responde a la imagen, al margen de lo que fuera real, que se quiso dar mediáticamente un poco a la diferencia entre los dos papas, que eso es lo que le pedía una opinión. Es verdad, es cierto que además contrastaba mucho con... el alemán y el argentino. Sí, el alemán que había estado casi en la juventud nazis o no sé qué. También también es un poco exagerado, pero sí. Yo ese respecto siempre lo diré que, oye, pues cada uno tuvo... No, pero ahí es porque
porque en esa época era obligatorio, él tenía una edad en la que todo el mundo Por pasaba eso, por... es dueño de su contexto o de, como digo, la circunstancia vital en la que le ha tocado vivir, que tampoco, pero claro, ya la gente decía el Papa nazi. También ¿sabes? criticaban, que Entonces, también me parece un poco exagerado, que como Bergoglio era sacerdote en la época de, y además yo creo que ya era una autoridad importante, creo que era jefe de los jesuitas, en la etapa de la dictadura argentina, de la zona, que entonces confraternizó con la dictadura tal, aunque también parece constatado que ayudó a gente, ¿no? Pero bueno, en todo caso seguramente habrá fotos de él con los de la dictadura militar argentina. Al final, la Iglesia siempre fíjese, sobrevive. Es que con todo, para mí Ratzinger fue siempre un papa de transición, un papa que creo que aportó poco o que esa línea conservadora que tenía realmente es lo que hizo que no definiera absolutamente nada, porque Juan Pablo II siempre era pues, un papa muy cercano, etcétera, que para mí muy tradicional. Y este Papa Francisco rompió con un papa anterior que yo creo que cantaba mucho en la línea conservadora. Lo que se muestra en la película, yo no sé si fue así, pero realmente es lo que en la cabeza de muchos ha cuajado, que este papa rompió con el molde del anterior papa, que era de un corte muy conservador, la verdad. Y dijo cosas que nadie había dicho antes. Claro, yo creo que al margen de que lógicamente ya hay expertos, digamos, pontificios que harán sus análisis y me consta que hay una gran admiración hacia el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto, por la parte intelectual que tenía, pero es cierto que él era del equipo de Juan Pablo II. Entonces, cuando Juan Pablo II llegó, Juan Pablo II dio una innovación, digamos, en el campo de un polaco, de salir del Vaticano, que ya lo había empezado el Papa Pablo, pero es verdad que a nivel, digamos, de los planteamientos, él quedó en la imagen, sea o no real, pero la imagen quedó mediáticamente, era como Juan Pablo II, el guardián de la ortodoxia, muy contrario al capitalismo y al comunismo, y el Papa Ratzinger, que era un poco del equipo de Juan Pablo II, era como continuador del equipo, del papel que había tenido un poco Juan Pablo II. Y es verdad que el Papa Francisco, que yo no tengo claro que a nivel doctrinal fuera demasiado diferente de los anteriores, porque yo creo que ahí se tiene muy claro qué parte no mueven y qué parte sí. En la parte comunicativa sí claramente tenía una gran idea de dirigirse digamos que si uno tiene la idea de reafirmar a una comunidad, otro tiene una idea más de dirigirse a los que estaban fuera de la comunidad. Esa es la que yo me atrevería a plantear como diferencia, ¿no? Quizá entre lo que era el Papa Francisco y el Papa Benedicto, ¿no? Uno es, oye, defendamos a esta comunidad, que no se desorienten, que tengan claro lo que es, y otros más, vale, sin cambiar nuestro talento, para ver si conseguimos que nuestro mensaje no sea tan antipático para los de fuera. Creo que era un poco pero realmente, porque para mí ese siempre, yo como digo, para mí siempre ese ha sido el mensaje real de la Iglesia o de Jesús, el de acercarse a todo el mundo y a los pobres y a la gente pues que realmente que no cree, y a los ladrones y a la gente mala fama. Pues al final uno siempre sabe quiénes era la gente que se reunía con Jesucristo, pues que sí prostitutas, que sí ladrones, que sí pues gente... Bueno, eso es totalmente verdad. O sea, que es verdad, él no se acercaba a los ricos precisamente, ¿no? Se acercaba por a los... eso es una definición... Pecadores. Para mí, el Papa Francisco supuso una definición de iglesia más cerca de esa percepción de Jesús que siempre hemos tenido. Un Papa alejado de la riqueza, un Papa más cerca de los desfavorecidos o de los repudiados por la sociedad, por decirlo de alguna manera también. O por la sociedad, o en este caso por la iglesia, marginados por la iglesia, que hay unos cuantos, claro. A ver qué le parece esto, porque cuando fue elegido Papa el señor Francisco, el intermedio era un programa muy anticlerical. En ese momento, digamos, una de las gracias del programa, junto con meterse con el Partido Popular, Vox todavía no existía, era meterse con la Iglesia, porque era, digamos, un enemigo habitual. La figura del Papa Ratzinger o en el caso de España, del cardenal Antonio María Rouco, que era el presidente de la Conferencia Episcopal, eran blancos habituales de bromas del intermedio. Por lo tanto, no era raro que cuando llega el Papa Francisco, la pieza en la que hablan del tema era razonablemente crítica hacia la Iglesia, burlona, porque era, digamos, la actitud habitual del programa. Ya lo sabéis todos, el Papa Francisco ya lleva en su dedo el anillo del pescador, el anillo que distingue a los papas. Le ha sido colocado en el dedo anular de su mano derecha esta mañana, durante la misa solemne en la plaza de San Pedro, que ha dado inicio de manera ya oficial a su pontificado y a la que han asistido miles de personas y las delegaciones de 130 países. Aquí podemos ver un detalle del anillo del pescador que lleva ahora el Papa y que, como novedad, es de plata dorada y no de oro. Algunos pensarán que se trata de otro gesto más de humildad del Papa Francisco. Error. Solo hay un motivo por el que ha quitado el oro del anillo. Para que la gente no crea que lleva el anillo de camarón. Se parecen tanto que el que se lo pone pasa de ser patriarca de la Iglesia a patriarca de una familia gitana de las 3.000 viviendas. Vamos, que pasa a ser papa a ser papa.
Antes de la misa, el Papa ha roto una vez más el protocolo del Vaticano. A bordo de un jeep blanco descubierto y no blindado, se ha dado un baño de multitudes para niños. Blanco descubierto. Un jeep blanco descubierto. Es decir, un descapotable. ¿Cómo se nota que es latino? Solo le ha faltado poner el radiocassette reggaetón a todo volumen para salir en un videoclip de Daddy Yankee. Desde que Francisco fue elegido nuevo papa, los medios de comunicación han destacado sus luces y sombras. Entre sus luces destacan su encendida defensa de los pobres y su humildad. Y entre sus sombras, informaciones no del todo contrastadas, como su supuesta colaboración con la dictadura militar argentina. Y entre estas informaciones no del todo contrastadas, el diario The Washington Post puso el foco ayer sobre una serie de casos de abusos a menores ocurridos en la época en la que Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Según relata el diario norteamericano, su arzobispado fue sacudido por un grave escándalo, el del sacerdote Julio César Grassi y la Fundación Felices los Niños. En 2009, Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abusar de al menos 2 menores de esta fundación. En 2010 quedó en libertad condicional y 2 años después lo condenaron de nuevo por incumplir las restricciones, es decir, por los que se produjeron durante su arzobispo y miembro de la Asamblea Permanente por los... Ojalá el cantante Francisco pudiera hacer lo mismo. Bien, esperemos en cualquier caso que este pontífice sea tan renovador como dicen. Desde aquí tenemos ya una primera sugerencia: modificar el logotipo del Vaticano por otro que se ajuste más a cómo se comportan. Claro, es una pieza que no era sorprendente porque era el tono crítico habitual y por tanto seguían con la tónica. Tampoco es una pieza especialmente dura, pero bueno, es crítica hacia la Iglesia, burlona, pues mete el tema de los abusos, mete el tema de tal, que por cierto hay que decir que el que cambió ahí, por ser justos, el que tocó el marrón de cambiar el paradigma fue a Papa Benedicto. O sea, el Papa Juan Pablo, por falta de reflejos o por otras cosas, si queremos ser peor mal pensados, no cambió el protocolo famoso de si hay un escándalo le cambiamos de parroquia y se acabó el tema. En cambio, el Papa Francisco sí cambió el protocolo y ya obligó que ante cualquier caso se pone en conocimiento, se retira, etcétera, etcétera. Pero bueno, que le tocó a base de disgustos al Papa Benedicto esa parte, y el Papa Francisco ha continuado con esa política de tolerancia cero, que ya digo que al Papa Juan Pablo le faltaron reflejos en el mejor de los casos. Con lo que estamos viendo con esta pequeña pieza, yo creo que lo que se ve sobre todo es que los primeros comentarios son comentarios que yo creo que son, que se pueden tomar con humor, lo del jeep descapotable, incluso el anillo, son comentarios que se pueden tomar con humor. La otra parte, cuando se pone serio y empieza a hablar de esas informaciones que repite 2 veces, no del todo contrastadas. Claro, porque eso nunca se ha podido acreditar que fuera pro Videla o pro Masera, que eran los de la dictadura. Pues ya, pero con el no del todo contrastado, pero lo suelto. Almirante, padre Bergoglio, el Colegio Máximo. Del Colegio Máximo, mucho gusto. Ahí es donde los jesuitas se transforman en guerrilleros marxistas con los libros. Es una broma, padre. Mi capellán es jesuita. Mira, almirante, yo sé perfectamente dónde están mis sacerdotes. No son sus sacerdotes. Usted mismo lo dijo recién. Es una cuestión técnica. ¿Qué hizo con esa autoridad? La utilizó para salvar docenas de vidas. Está en su expediente. Acá les traje unas cositas, que vayan comiendo. Y escondió a familias de sindicalistas en el seminario. Incluso llevó en coche a algunos de ellos hasta la frontera. No fue suficiente. Es decir, dices el no del todo contrastado, pero lo meto ahí. Y a lo que le queda a la gente en la cabeza que ha terminado de ver esta pieza es, vale, sí, muy humilde, pero pedófilo, pero colaborador de la dictadura argentina, tal cual. Y eso es lo que queda al final en la cabeza, por mencionarlo. Entonces me parece que esa última parte es bastante sucia y está cogida con bastantes pinzas para no perder la costumbre ahí en este caso, claro, de intentar sacar algo. Esto fue en marzo de 2013. Solo en noviembre de 2013, mismo programa, un programa no muy, digamos, sospechoso de ser amigo de la Iglesia, hacía una pieza en este plan. Críticas al capitalismo, llamamiento a los políticos para que solucionen cuanto antes la crisis, rechazo del aborto, pero comprensión a las mujeres que lo hacen y denuncia de la corrupción. No es un manifiesto del 15M, son solo algunas de las claves del primer gran documento publicado por el Papa Francisco, la exhortación apostólica titulada La alegría del Evangelio. El Papa Francisco, qué hombre tan comprometido. No me extrañaría que los domingos en la plaza de San Pedro en vez de misas hubiera asambleas. El
pontífice deja muy claras sus intenciones renovadoras en una frase: prefiero una iglesia herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia preocupada por ser el centro. A lo largo de 140 páginas, el Papa Francisco no solo reflexiona sobre la doctrina moral, sino que también ofrece una certera visión de la sociedad actual en un tono contundente que no es habitual encontrar en autoridades eclesiásticas. Vamos a repasar algunos de los puntos clave de la exhortación. El Papa denuncia... No voy a poner entero, pero lo sorprendente es que el tono de toda esta pieza se puede considerar positivo hacia el Papa. Hombre, eso, en cualquier caso, ojalá la política económica la dictara el Vaticano en vez de Bruselas. Está claro que no apuestan por la austeridad. El Papa ha escrito 140 páginas. El Papa Francisco también denuncia cómo a veces la clase política, en lugar de buscar una solución para la exclusión social, intenta callarla. Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones. En su exhortación, Francisco también habla sobre el aborto. A pesar de mostrarse en desacuerdo, poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? El pontífice tampoco ha evitado pronunciarse sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Lo escuchamos. El sacerdocio reservado a los varones es una cuestión que no se pone en discusión, pero es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Se ha de garantizar la presencia de las mujeres en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Qué absurdo que en pleno siglo XXI haya que reivindicar que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Yo reivindico el mío, que los obreros me llamen tía buena por la calle. En fin, ojalá el Papa Francisco consiga su objetivo y lleve a cabo una renovación en el seno de la institución. Y sobre todo esperemos que sea mejor que la última renovación que se hizo en la Iglesia, la del Ecce Homo de Cecilia. Al margen de las bromas, que un programa como El Intermedio, dirigido a un público que no es especialmente amigo de la Iglesia, dedique gran espacio a ir desgranando un documento del Papa Francisco, me pareció muy sorprendente, por eso lo guardé. Mire, en la primera pieza que hemos visto van de carrerilla. Es decir, esa crítica que hacen con opiniones no contrastadas es porque, oye, nosotros tenemos que ir por aquí y tenemos que sacar algo contra el Papa. Vamos a sacar esto. Cuando se empieza a ver qué tipo de Papa es y cómo va, y que incluso dentro de la Iglesia, y hablo de estamentos que son la oposición a los jesuitas, hablo de Camino Neocatecumenal o Opus Dei, o, bueno, como digo, otros, para mí el Camino Neocatecumenal es el Opus Dei de los pobres, pero bueno, eso ya es mi opinión personal y, bueno, y por experiencia que he visto de primera mano. Al ver un papa de este sentido le criticaban y era criticado dentro de la Iglesia, es decir, gente creyente criticaba a este papa no me gusta, este papa está un poco desbocado. Y fíjese, para la izquierda o para parte de la izquierda era una oportunidad muy interesante. No le digo que no piensen de verdad esto que está diciendo aquí Wyoming en este momento y lo que saca aquí la Sexta, no digo que no lo piensen, pero digo que también apropiarse de un símbolo, de una cierta franja o de un cierto grupo social, es también una pequeña patada. Es decir, usted bien sabe que El Intermedio es un programa de izquierdas y que le pega patadas a la derecha, etcétera, etcétera. Esto que está haciendo la Sexta, de forma indirecta, esto que está haciendo El Intermedio, es otra patada más también hacia la derecha. O hacia gente que tenía el Papa como símbolo. Y dice, joder, El Intermedio nos está quitando hasta un símbolo que es nuestro. Ojo. ¿Pues se acuerda que don Jordi Évole hizo un programa llamado Salvados por la Iglesia? No sé si hemos hablado de él o no. Ya tengo dudas. Pero yo creo que sí, me suena que sí, no estoy seguro. Que provocó un boicot publicitario porque mucha gente consideró que se habían burlado de símbolos de Iglesia. Entre ellos, en un momento, una actriz de don Jordi Évole le entregaba la guitarra de Chiquilicuatre al pobre Papa, que le hacía ilusión pensando que debía ser una guitarra de un juguete de niño y posaba con ella sin saber que estaba posando con el personaje de Chiquilicuatre. Esto lo hizo el programa de don Jordi Évole, Salvados. Por eso es tan llamativo que la primera entrevista que concede el Papa Francisco, que no ha visitado España, a un periodista español, no fuera, como todo el mundo hubiera pensado, a Antonio Jiménez o a don Carlos Herrera, que luego le hizo una entrevista. Pero la primera fue, como usted sabe, a don Jordi Évole, que no la podemos poner porque se va a enfadar la Sexta, pero fue esta entrevista y no me creo que el Papa no supiera a quién estaba concediendo una entrevista. Yo le digo que esto al ABC, a La Razón
y mira que La Razón es un medio hermano de La Sexta, y sobre todo a la cadena COPE y a 13, les tuvo que sentar como una patada. Luego hubo una entrevista a Carlos Herrera que yo estoy convencido que pidieron desde ese momento diciendo, oye, no puede ser que la primera entrevista se la concedáis a un periodista que no solo no es creyente, sino que además en el pasado ha sido muy burlón contra la Iglesia. Hay que recordar que el señor Évole hizo una parodia cuando todavía estaba en el Évole primero, que es que se disfrazó de sacerdote. Se puso ahí con alzacuellos ahí con Cristiano López Slichting y tal. Y yo me imagino que al Papa Francisco le dirían, oye, esta persona ahora es periodista, pero empezó siendo humorista y tal. La entrevista estaba pedida con un tema muy concreto, que era para hablar de inmigración. El Papa aceptó y digamos que la mitad de la entrevista fue en efecto para hablar de la inmigración. Cuando ve que 35.000 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo. No entiendo la insensibilidad y la injusticia de quienes cierran la puerta. Usted ha dicho que un país debe acoger a todos los refugiados que pueda. ¿Cree usted que la Unión Europea, los países de la Unión Europea lo están haciendo? La actitud fundamental es el corazón abierto, ¿no? Luego el señor Évole salió del guión y empezó a preguntar por otras cosas y el Papa lo aceptó. También es verdad que tampoco puedes hacer mucho, pero decir, bueno, la tesis ha acabado, lárguese. No, él aceptó, aunque dijo, bueno, no, íbamos a hablar sobre inmigración, pero bueno, aceptó entrar en el trapo porque, digamos, en el tema de inmigración, probablemente el Papa Francisco y don Jordi Évole tengan un discurso muy parecido. En España tuvimos un dictador durante 40 años, General Franco, está enterrado en una iglesia católica y ahora el gobierno ha pedido su exhumación, ha ordenado su exhumación que se va a producir en el mes de junio. ¿Qué opinión tiene al respecto? No tengo opinión. Luego cuando en la otra parte le preguntó por otros temas, ya ahí se vio puntos de divergencia. Pero más que por Évole le preguntó por el Papa. ¿Cree que se la colaron o cree que él sabía perfectamente a qué tipo de programas estaba dirigiendo y a qué tipo de periodista estaba concediendo la primera entrevista a un medio español? Yo creo que lo sabía de sobra. El Papa, ha huido en todo momento de todo lo que lleve o sea similar a la Iglesia tradicional y quiere siempre, pues, va un poco más ha ido siempre más a la vanguardia en ese sentido. Lo cómodo hubiera sido verte con Carlos Herrera que te iba a hacer un baño y masaje. Jordi Évole, pues, aunque fue respetuoso, lanzó algunas y dentro del respeto, pero bueno, pues lanzó las preguntas que quería meter y todo eso. Y eso... Se la juega mucho con esa entrevista porque él cuida muy bien las formas, ya sabe que él no sabe que insulte, pero las formas en cuanto a que no va a adjetivar nada, pero sí puede hacer sentir muy incómodo a quien está entrevistando hasta el punto que diga, oiga, esto no es lo que habíamos pactado. Y es cierto que en un momento se salió del guión para preguntar cosas, pues lo de matrimonio homosexual. Sobre todo, el punto más delicado fue lo del aborto. No porque él no supiera lo que pensaba el Papa, sino porque el Papa sabe que el tipo de público que se estaba dirigiendo le podía molestar, porque me acuerdo que dijo que siempre estaría con las mujeres que sufrían, pero que para él el médico que cometió un aborto creo que lo llamó sicario. Digo, para mí es un sicario. Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema. Es justo alquilar un sicario para resolver un problema. Después de ahí viene todo lo demás. Pero esa es la pregunta básica. Que fue la parte que si lo que quieres que el titular que quedara en la entrevista es estoy con los inmigrantes que cruzan en tal, hay que ayudarles a integrarles y tal, podía quedar otro. Es verdad que la Sexta se portó bien porque no puso ese titular. Que ese titular, lógicamente, al tipo de público conservador se va a sentir identificado, pero el tipo de público, a lo mejor, que quieres captar nuevo, le puede perjudicar. A mí me sirvió para decir, bueno, veo que lo que es la doctrina de la Iglesia no ha cambiado. Simplemente lo que ha cambiado es que está intentando dirigir la parte del mensaje de la que se habla menos, que también es Iglesia, que es la preocupación por los pobres, la preocupación por los inmigrantes, que no es que no hubiera dejado de estar, pero había quedado un poco tapada, ¿no? La verdad de salir en los medios frente a lo de aborto, homosexualidad, etcétera, que son los que siempre salen. Sí, igualmente, sobre todo hablando del tema de medios de comunicación y de lo que genera todo esto, yo creo que tanto los elogios de un Wyoming a un papa como que la primera entrevista sea de todo un Jordi Évole al papa, supuso para la derecha de este país, en este caso y para los medios de comunicación derechas, el perder algo suyo. El perder algo que era... Coincido. No sé cómo llamarlo, no sé si decir de su propiedad o de su línea, pero es como perder, no sé si un aliado, no lo sé. Pero para ellos, fíjese que en un mundo normal diríamos, ostras, qué bien que la izquierda, que un programa de izquierdas como el hormiguero, anti-iglesia, está elogiando al Papa, qué bien, todos unidos, todos juntos. Pues para ellos yo creo que fue como, me han quitado la pelota, esta pelota era mía. Y con esta entrevista ya terminé de darle la puntilla
y, como usted bien dice, para otros medios tipo ABC, COPE, etcétera, etcétera, tuvo que ser letal. Bueno, usted ha dicho, santidad que mala hierba nunca muere, ¿no? Así es, así es. Y eso vale para mí también, vale para todo. ¿Los medios le han prohibido algo? ¿Hay algún ultimátum? ¿Hay algo que su santidad no pueda hacer y a la que no esté dispuesto? No entiendo. ¿Algo le han prohibido los médicos? Ah, los medios, perdón, había entendido los medios. Bueno, los medios ya saben que también tienen tentaciones, pero sí. Los médicos... No. Le voy a poner un episodio que me parece interesante. En un momento determinado, el Papa hizo una carta relativo a la conquista española de México. Hay que tener 2 puntos en el contexto importante para entender por qué esto sentó bastante mal. 1, el Papa es argentino. 2, el presidente de México, López Obrador, acaba de hacer unas declaraciones diciendo que España tiene que pedir perdón por los crímenes que cometieron los conquistadores españoles contra los derechos humanos, y eso desata un gran malestar en sectores españoles que dicen que es un hecho objetivo que los conquistadores hicieron muchas barrabasadas, pero dicen que también las tribus que había antes también hacían barrabasadas y también cometían crímenes, con lo cual que no fue, bueno, ese debate de siempre. Lo que decía la carta del Papa, y es importante ver lo que decía y no lo que la gente dijo que decía, era lo que leía este señor obispo del país. Ser las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Bien, he querido poner la carta para hacer los términos en los que se habían reflejado. Yo no soy un experto en teología, pero creo que lo que está haciendo el Papa es decir, la Iglesia pide perdón por los errores que se pudieron cometer porque el proceso de conquista se hacía en nombre muchas veces de la Iglesia. Bien, hay una política, y sabe que usted que para muchos el Santo Padre es sagrado, pero hay una política que para un sector al que estamos haciendo referencia es todavía más sagrado. ¿Qué quiso opinar al respecto? Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad al continente americano. Es sorprendente, sin más. Poco más puedo decir. Entre lo del Papa y eso le ha quitado protagonismo. Pues estoy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa... Qué raro, ¿verdad? No ha estado nada afortunado. No, le decía que de lo que se habla aquí hoy y mucho de su contestación al Papa por pedir perdón por los pecados de la Iglesia Católica en la conquista de México. Vamos, que no le basta a usted con emprenderla aquí con Pedro Sánchez, que hasta con el Papa tiene una disputa. Qué graciosillo, ¿eh? El señor Piqueras. Qué forma más objetiva de plantear la pregunta. En fin, se lo perdonamos porque el señor Piqueras se lo puede permitir. Eso también se lo puede permitir don Matías Prat. Pero si lo hiciera doña Silvia Inchaurrondo o lo hiciera el señor García Ferreras o no haría lo mismo, ¿eh? Solo lo puedes hacer si eres Piqueras. Simplemente las declaraciones del Papa me sorprendieron, pero sobre todo me sorprende más, al margen de sus declaraciones, la corriente que hay contra España, contra su legado, contra su historia, alimentado por los independentistas, nacionalistas y por otros políticos dentro y fuera de nuestro país. Y si nadie dice nada, ¿qué va a ser de nuestra empresa? ¿Qué va a ser de la historia? ¿Qué va a ser de nuestro legado? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué va a ser de la verdad? Van contra España, van contra la hispanidad, van contra todo lo que hemos conseguido juntos. Y me parece insensato que esto se esté alimentando. No entiendo muy bien qué hace un papa, jefe de Estado del Vaticano, de nacionalidad argentina, disculpándose en nombre de los demás. Bueno, ¿qué opina tanto de la señora presidenta de Madrid como que el que entonces será portavoz de Vox, que hoy ya está fuera del partido? Si se hubiera disculpado el Papa de la Inquisición, ¿alguien le habría dicho algo, por ejemplo? Pregunto. ¿Alguien se habría echado en contra? Creo que lo ha hecho, ¿no? Creo que la Iglesia ha pedido disculpas por la... Quiero decir, fíjese, no seré yo el que, porque por redes sociales siempre hay mucha
bueno, mucha pelea entre, no, y españoles pidan perdón por lo que hicieron. Y es como que lo pida tu abuelo, que, literalmente, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Pero creo que lo has puesto de una forma bastante elegante y clara. Yo por eso me interesaba mucho la carta. Lo que está diciendo la carta es, cómo lo hizo, cómo se hicimos mis propios antecesores y nosotros, la iglesia, pues que no se hicieron bien las cosas, entonces pues por pecados que cometimos y tal y cual, fin del tema, y esta no tiene mucho más. Quiero decir, entrar al trapo, o sea, no me parece un mensaje tan fuerte como para entrar al trapo, sinceramente. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que aquí se están pasando de frenada varios. Bueno, porque ya he dicho que igual que hay gente que es muy devota de la iglesia, pues también hay gente muy devota de la persona que presida la Comunidad de Madrid. A estas alturas existen pocas dudas de la escasa simpatía que tiene el Papa Francisco por España. Estoy convencido de que el Espíritu Santo se confundió y los cardenales eligieron un candidato catastrófico. Hace declaraciones populistas con el más claro estilo del peronismo de su país de origen. Es bueno recordar que no ha querido venir a España. Como italiano debería condenar las conquistas de Roma, abominar del latín y del derecho romano. La lista de su zafio revisionismo es interminable. Afortunadamente, la Iglesia ha sobrevivido a papas incluso peores que él. Ha creído conveniente pedir perdón a los mexicanos por los pecados perpetrados por los españoles en la conquista y evangelización de América. ¿No sabes, Telerdo, que el Papa de verdad, que vive todavía, que es el único que respetamos, creyentes y ateos, que es Benedicto XVI, yo creo que es una desgracia que nos haya caído encima un Papa tan sectario en la inopia y muy antiespañol? El Papa es un Papa comunista y es el representante y terrorista. El representante del diablo en la tierra. El representante del diablo en la tierra. Es el antipapa. Yo, con todos los respetos, y le digo que a mí ese mensaje de discúlpense españoles me parece una ridiculez y patético de redes sociales, pero que creo que se expuso con mucha elegancia. Lo que dijo que fue un mensaje sin más de, oiga, pues, además está pidiendo, yo creo que perdón en nombre de la iglesia, yo había entendido, ¿no? Sí, yo también lo estoy entendiendo de la iglesia, pues sí, y que se supone que la misión de la iglesia es evangelizar, pero que en nombre de esa evangelización o amparándose en esa evangelización se hicieron muchas cosas que no se vieron. Es como si, no sé si llegó a pedir perdón por las cruzadas o lo que sea, no tengo ni idea, pero va un poco a ese nivel. Lo que no entiendo es el nivel de ofensa tan grande que tienen algunos por todo esto. Sinceramente, me están sorprendiendo los comentarios. Francamente, me está sorprendiendo muchísimo, pero no sé, es la muestra de que este Papa, la derecha lo había perdido. No visitó España en los 12 años que he estado, eso sí que es cierto. Eso es cierto, eso es cierto. Y es extraño, ¿no? Porque todos los papas habían visitado mucho España. Hay que decir, por cierto, que yo entiendo que el señor Inda lo dice en plan jocoso y es una expresión que como tal hay que interpretarla. Para alguien que fuera muy devoto de la religión, la base de decir que el Papa es el representante del diablo en la tierra me parece fuerte. O sea, casi el Papa comunista es más jocoso, pero decir el representante del diablo en la tierra es fuerte para los que tengan devoción cristiana, que no sé si es el caso. Pero ocurre una cosa muy curiosa y yo lamento meterme en este fregado, pero bueno, que me llama la atención, que es que la conferencia episcopal hizo una declaración en la que entonces era su portavoz, que es el obispo de Valladolid, hizo una nota para responder a Arsena Díaz Ayuso. Y ocurrió algo muy curioso, y lo siento, tengo que contarlo, que es que me sorprendió que 13 no lo diera. Le cuento, esto es La Sexta hablando de la respuesta. La conferencia episcopal responde a Díaz Ayuso. Los obispos lamentan que la presidenta de la Comunidad de Madrid critique al Papa por pedir perdón a México por los pecados cometidos durante la conquista de América por la Iglesia Católica. Como les decía... Esa es la para La Sexta. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues a ver, quiero ver la declaración exacta que ha hecho, porque ellos no la sacaron, pues supongo que entonces lo darán. Ese día había un pleno de la conferencia episcopal y, lógicamente, 13 habló del pleno de la conferencia episcopal. Pero
decidió que ese fragmento no era el que querían incluir en la pieza del informativo de 13. La Iglesia Católica. Esa fue la Como primera. les decía, se acaba de celebrar una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal. Nuestra solidaridad en el dolor con los habitantes de La Palma. Alba, pero también han han mencionado otros temas, ¿no? Sí, Álvaro, así es otro de los temas que también han hablado y que están recientes ahora mismo en las agendas informativas. Ha sido de esa polémica por la ley de educación que afecta a la asignatura de religión. No solo conservador, sino ultraconservador. Dices, la pieza no consiguió que era relevante poner la parte en la que había respondido a doña Isabel Díaz Ayuso. Porque hubiera implosionado 13TV, yo creo, en ese momento. O sea... Claro, dices, a veces yo me pongo en duda de cuál es el orden de fidelidades de la cadena. Digo, pero si es vuestro jefe, es el portavoz de la Conferencia Episcopal. Subieron el vídeo a YouTube y por eso me enteré, porque en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal se subió la declaración entera y ahí sí estaba, que no decía tampoco nada grave, ¿no? Decía Es una situación de perplejidad. Nosotros hemos asistido a los comentarios que se han hecho estos días y pensamos honradamente, ¿no?, que se han hecho desde algún titular elaborado sin la lectura del documento. Entonces, por eso, lo que yo primero que quiero decir y animar es a todas las personas que lean un documento que, por otra parte, es un documento que no es muy largo. Es un documento que va dirigido a la Iglesia de México, a México, porque celebra los 200 años de su independencia. Entonces, lo que yo me pregunto es, una declaración que no es nada polémica, os ha dicho, oye, pues creo que la señora presidenta no lo ha leído bien, tal, y ni siquiera la llega a citar expresamente, no consideró 13 que era relevante ponerlo cuando ha sido la presidenta de Madrid diciendo el Papa no sabe lo que hace, oye, pues que se ha equivocado, que el Papa no ha dicho eso. ¿No lo consideran relevante incluirlo? Porque cuando está todo el mundo hablando de eso y eres el canal de la Iglesia. Sí, claro que es relevante, pero es que este mensaje puede ir no solo para Ayuso, sino para todos los medios de comunicación, para el propio Inda, Marguenda, Ana Rosa Quintana y todos los que se han hecho eco, no solo para Díaz Ayuso. Aquí, poniendo esto, lo que están diciendo es, oye, criticamos a todos los que han dicho esto, quiero decir, los que estéis con esta opinión, leedlo, ya está, pero no es que no tenga necesidad. Es que es una forma muy hábil de esquivar el poner la foto de Ayuso ni de nadie, ni de ningún representante ideológico de la derecha, que es lo que querían evitar en ese momento. No sé quién le ha parecido mal el discurso. No sé de si sois de derechas o de izquierdas, pero seáis de lo que seáis, leedlo bien. Fin del comunicado. Claro, pero yo decía en ese momento, jolín, ¿para qué sirve tener que la Conferencia Episcopal tenga un canal si me tengo que entrar por YouTube lo que diga su portavoz porque su informativo no lo saca? Pero bueno... de todos modos, digo una cosa, para mí una de las cosas más importantes que ha hecho el papado del Papa Francisco, y lo van a sacar poco, es que se condenó a un cardenal por corrupción, que yo creo que eso nunca había pasado. Cuando digo se condenó a un cardenal, no digo que un tribunal de, yo qué sé, de Francia o de Bélgica, no, el Vaticano. O sea, pillaron a un cardenal choriceando y un tribunal del Vaticano le sometió a juicio y le condenó a 4 años de cárcel. Eso creo que es la primera vez que pasa. Y se informó poquísimo. Y dijo, bueno, esto lo va a sacar en grande 13 y tal, por la primera vez. Y no, encontré esta nota porque fue publicado, pero no se dio mucha publicidad cuando yo creo que era una buena lección de... pero se informa que es más en la prensa, en los medios, digamos, laicos, que en los medios eclesiales cuando dices, oye, que es el Tribunal del Vaticano el que ha actuado. Podríais ponerlo como algo bonito. Es raro porque... Una cosa inmobiliaria muy turbia de... Imagínense, vender una cosa que vale esto, lo vendo por esto y me quedo con la diferencia, ¿no? Había expectación por conocer el futuro de Angelo Becciu, el primer cardenal que se sentaba en el banquillo del Tribunal Penal de la Santa Sede. La gestión de los fondos de la Secretaría de Estado Vaticana, cuando Becciu ejercía de número 2, levantaron todo tipo de sospechas, sobre todo la compra de un inmueble de lujo en el exclusivo barrio londinense de Chelsea. Una inversión especulativa que terminó dejando un agujero en las arcas de la Santa Sede de más de 100 millones de euros. Becciu y otra decena de personas, entre financieros y brokers, fueron acusados de fraude y malversación. En el punto de mira también el pago de $500,000 de euros a una mujer a la que Becciu contrató como asesora para operaciones humanitarias secretas. Ha habido condenas para todos, pero los ojos apuntaban al cardenal. Becciu Giovanni Angelo a la pena de anni 5 mesi 6 di reclusione. 5 años y medio de prisión e inhabilitación para ejercer cargos dentro de la Santa Sede. Becciu no es un cardenal más. Su nombre figuraba en las quinielas como futuro papa. Ese tipo de chanchullos. Sí, y además es raro porque es una cosa que ideológicamente no es contradictorio ni nada. Es decir, que va en la línea de lo que cualquiera
sea de la línea que sea, oye, quiere que haga su papa. Entonces, la verdad es que es muy, muy curioso que no aprovecharan aquí para sacar pecho del papa. Pero no quiero olvidarme, en el tema de que hemos visto de la pelea Ayuso, también hubo alguno de la izquierda que se pasó un poco de listo, o por lo menos así lo pienso yo, es que el problema que tiene la Iglesia es que mucha gente que no tiene idea de lo que es la Iglesia se cree intérprete de ella. Entonces, como la señora Díaz Ayuso se había metido en el fregado de criticar al Papa, mire lo que puso de Iñaki López, y que, en fin, no sé ni cómo valorar su mensaje. En la teología de la Iglesia Católica, la infalibilidad pontificia constituye un dogma. Se debe acatar y obedecer incondicionalmente lo que dice el Papa. Podríamos estar frente a una herejía. Yo, cuando lo digo, pero tú eres... Y mira que no me gusta decir adjetivos tan duros, pero evidentemente, vamos a ver, el Papa no es una especie de Dios que si dice mañana la Tierra es cuadrada, tú te decirás, sí, soy católico, luego creo al Papa. Digo, primero, yo no sé si la señora Díaz Ayuso es católica, no tengo ni idea de si lo es o no, sé que es liberal, pero aun supiendo que lo fuera, el Papa puede opinar una cosa y opinar la contraria. Es como si el Papa dice, yo qué sé, a mí me parece que, yo qué sé, que en la etapa de José Bonaparte fue un asco. No quiere decir que todos los católicos tenemos que decir José Bonaparte fue un asco. No hay fideísmo a la opinión del Papa. Por eso cuando dice, ¿eso no podría ser herejía? Digo, en fin. ¿Yo qué quieres que te diga? Lo dicho, pero si esto es lo que muchos querían aprovechar aquí en este caso, aprovechar para darle la patada a la derecha, viendo que el Papa estaba diciendo consignas con las que ellos no estaban de acuerdo, pues ir mucho más allá. Ah, que no estáis de acuerdo con vuestro Papa, pues sois unos herejes, entonces sois unos herejes. Eso. Y desde luego lo del Papa es de aurora boreal. Un Papa que desciende de españoles poniendo, el presidente de México, que desciende de españoles poniendo a parir la conquista. Y un Papa que es argentino, ni siquiera es español, argentino descendiente de italianos poniendo a parir la conquista. Y luego otra cosa, el Papa lo que tendría que hacer a lo mejor es lo que tendría que hacer el Papa es pedir perdón, más perdón por los miles de casos de pederastia en la Iglesia Católica. Lo que tendría que hacer el Papa es pedir perdón cuando justificó o casi justificó o relativizó el atentado yihadista en la sede de Charlie Hebdo. Cuando no van a misa, pues se dedican a pecar, como el Papa. No sé si el Espíritu Santo puede hacer una moción de censura y echar a este tío siniestro del Vaticano. Pero hoy es un gran día para los católicos y un pésimo día para la Iglesia oficial encabezada por ese Papa. Y tengo la impresión de que el Papa obedece a sus orígenes peronistas argentinos de decir casi siempre lo que la gente quiere oír o lo que él piensa que la gente quiere oír. O sea que es su manera de aterrizar con buenas palabras, pero nada más. Él es una buena persona que dice lo que piensa, pero de momento le han elegido para que haga cosas y de momento no ha hecho nada y más bien parece que va en la dirección contraria de lo que está diciendo. Y lo que tendría que hacer el Papa es pedir perdón por esa más que presunta colaboración con las juntas militares argentinas, delatando a gente que luego acabó en la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada. Es lo que tendría que hacer el Papa y callarse un poquito. Angélica, menudo Papa. Es muy divertido ver a la derecha meterse con el Papa de Roma, ¿no? Porque un claro, Papa rojo. es que es un... En todo caso, no sé si que usted quiere incluir algo del Papa Francisco. Supongo que hablaremos en su momento cuando haya un nuevo Papa de que sale. Van a salir en breve los papólogos. Va a ver usted una lista, va a estar un mes sacando la lista de los papólogos, de seguro que es este, seguro este otro, y luego cuando salga el que salga, yo ya lo sabía, ¿no? Ya sabía yo que iba a ser este. Pero bueno, no sé si opina algo de balance de este Papa, si cree que ha aportado algo. Yo creo que hablando desde fuera, porque aquí hablamos de comunicación, ya habrá otros que hablen a nivel interno de los grandes aportes que habrán hecho a nivel fuera, yo me quedo con que creo que el mensaje yo creo que no cambió demasiado. Yo no creo la idea de los que dicen que el Papa era una enmienda a la totalidad de los anteriores. Lo que sí que os cambió la forma, que buscaba lo que he dicho antes. Mi impresión era que buscaba acercarse a el público que no sigue habitualmente la Iglesia. No sé si les atrajo a la Iglesia, pero por lo menos consiguió que le escucharan, que le prestaran un poco de atención. Ese gordito argentino lo voy a escuchar un poco. Yo creo que es algo que no se puede negar, que creo que probablemente consiguiera. Para mí lo que consiguió, como le digo, es reducir las distancias entre una sociedad que cada vez está más alejada de la Iglesia. Creo que contribuyó a reducir esas distancias y contribuyó a dar esperanza en pensar que una Iglesia diferente o más cercana o más acorde a los nuevos tiempos es posible. Así que para mí es una lástima, y que muchos agnósticos o ateos estén diciendo que es
una pena o que les apene que haya muerto este papa, creo que dice mucho de lo que fue este papa. Un saludo grande a los que están escuchando y les pido que recen por mí. Pero eso lo decimos nosotros, que Dios la bendiga. Dios te bendiga. Dios también. Y reza por mí, o si no rezas, al menos mándame buena onda.